grabar esto. Muy bien, buenas noches, tengan todos y todas, queridos y queridas, gracias. Aquí es una tarde lluviosa, fría, aquí en estas faldas del volcán. En esta zona. Buenas noches. Saludos a todos, Mariano, a todos. Buenas. Ahí todos tienen la posibilidad de quitar el mute, el silencio de sus micrófonos, para que cuando el profesor nos pregunte algo, pues lo puedan hacer sin que nosotros tengamos que mediar. Vamos a orar para poner en las manos del Señor esta clase y ya que el pastor José Ramón continúe con la segunda clase. Señor, rendidos ante la soberanía tuya, agradecidos con la vida, más allá de todo lo que hoy lamentamos y sufrimos y lloramos, usted a nosotros nos ha sostenido. Gracias por hacerlo. Señor, nos reunimos de manera virtual para esta segunda clase, con la cual esperamos seguir siendo formados, equipados para nuestras actividades pastorales. Entendemos perfectamente, Señor, que hay muchas ovejas sin pastor y muchas no ovejas diga que va a comer. Bueno, pero es que usted no tiene la... necesitan encontrarse contigo, Señor. Así es que ayúdanos a asimilar, a interiorizar lo que hoy a través del pastor José Ramón nos vas a enseñar. Para usted la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos una vez más. Nada más tengan cuidadito ahí de habilitar los micrófonos para que no haya ninguna interrupción. La clase va a quedar grabada. Pastor José Ramón, una vez más, gracias. Que Dios te bendiga y te use hoy. Bienvenido. Gracias a ustedes por darme este enorme privilegio de ser parte de este proceso en el que ustedes están, en el que de una u otra manera estamos muchas iglesias en todo el continente buscando maneras más prácticas de poder seguir sirviendo a pesar del distanciamiento, porque las gentes siguen necesitadas y nosotros seguimos comisionados de parte del Señor para ser los trabajadores de Él en este proceso. Por lo tanto, estoy honrado de poder participar con ustedes y quiero también darle la libertad de que si hay algún término que yo uso por regionalismo de Dominicana, que no se entiende en el medio de ustedes, que ustedes puedan con toda la libertad preguntar a qué estoy refiriendo. Que no están aplatanados. Exacto, exactamente, porque sé que eso suena feo allá, pero aquí no. Entonces, es solo para decirle que tienen la libertad, no sientan pena en interrumpirme y preguntarme de qué estás hablando, hombre, para que podamos seguir. Equipados para la atención integral, esta segunda sesión le estoy poniendo como la revolución de las relaciones. Una relación que en prima fase es con Dios, conmigo mismo y con los demás. Dando a entender claramente que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el relacionamiento. Una relación que comienza con Dios y que se expresa de manera clara en las Sagradas Escrituras y sin la cual nosotros no podemos ser efectivos en la labor que nosotros hacemos. Estamos tratando de que esta sesión tiene dos partes, pero en sentido general creo que pudiéramos caminar hasta ahora 30 minutos. Si necesitáramos un poquito más, en República Dominicana decimos un chin más, yo le avisaría, pero quiero estar en el marco de ese tiempo. Si necesitáramos un poquito más en términos de interacción, de preguntas y respuestas, ya es una libertad que ustedes tienen y yo estoy aquí para servirle. Por lo tanto, quiero comenzar viendo la parte que tiene que ver con la relación con Dios, porque
En el capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros encontramos la experiencia de la caída. Y la caída genera todo lo que nosotros estamos viendo en el día a día y que de una u otra manera requiere de la intervención de nosotros como iglesia. Pero esa situación de la caída, esa condición de desnudez en la que nosotros quedamos, producto de la desobediencia, de haber hecho lo que Dios nos dijo que no hiciéramos en la persona de Adán y Eva, que nosotros lo hicimos, ha hecho definitivamente que todo el orden que inicialmente Dios había establecido se rompió y de una u otra manera nosotros hemos estado desde entonces tratando de enmendarlo nosotros. La primera acción que ustedes pueden ver en el libro de Génesis es que el hombre y la mujer cosieron hojas de higueras y hicieron delantares, hicieron un cubre la parte frontal, pero quedó siempre con la parte de atrás descubierta, porque los delantales solo cubren la parte frontal. Y yo creo que todo ejercicio religioso intenta resolver una parte del problema de nosotros, pero deja abierta otra parte que solo Dios puede cubrir y que nuestros propios actos no lo pueden cubrir. Dios había dicho que el día que el hombre y la mujer comieran del árbol, ese día ciertamente iban a morir. El libro de Génesis, en el capítulo 3, lo he referido ya, nos narra que el hombre y la mujer comieron del árbol. Todo inicia con una conversación extraña entre la serpiente y Eva, y la mujer termina siendo convencida de que el árbol que se le había dicho que no coma parecía bueno, y sobre todo porque le daba la oportunidad de convertirse en seres como Dios, teniendo autonomía, y Satanás le hizo creer al hombre y a la mujer que eso era lo que pasaba. Dios no quería que nosotros fuéramos como Él. Y es una mentira que ha seguido creyéndose por siempre. De hecho, es una de las mentiras que afecta la relación de los padres y de los hijos, porque llega un momento en que los hijos creen que los papás no estamos interesados en que ellos disfruten de la vida como nosotros disfrutamos o hemos disfrutado. Por lo tanto, los hijos comienzan a dudar de que los papás no tenemos las mejores intenciones para ellos. Eva y Adán entendieron que Dios no tenía unas buenas intenciones porque le había privado de la condición de ser iguales y que comer del árbol le daba la oportunidad. Pero la narrativa del Génesis nos deja ver que el hombre y la mujer comieron, pero no murieron inmediatamente. Sí, no hubo una muerte física inmediata. Por lo tanto, teológicamente hemos acuñado que ahí se experimentó una muerte espiritual, porque fue la muerte de la ruptura de la relación entre Dios y el hombre, producto del pecado, producto de la desobediencia. A partir de esa muerte espiritual, por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 dice que nosotros estuvimos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Significa que la condición espiritual, como se define al hombre y a la mujer separado de Dios, es muerte. En ese contexto, entonces, nosotros podemos ver que la muerte que se experimenta, el primer tipo de muerte que se experimenta producto de esa ruptura es la muerte espiritual. La sentencia dada por Dios era que ciertamente iban a morir. Una vez se experimenta esa ruptura de la relación con Dios, encontramos un segundo tipo de muerte que
en este contexto de equipamiento en el que estamos y en el que estamos trabajando en medio de la pandemia, nosotros tenemos que ser cuidadosos en darnos cuenta que hay una ruptura interna en el hombre y la mujer que los psicólogos han llamado la muerte psicológica, la aparición del miedo, la aparición del esconderse por el temor. Es una emoción con la que inicialmente no estaba equipado el ser humano, sino que aparece producto de la ruptura con Dios. En nuestra labor de restauración de todo el orden caído, nosotros nos vamos a encontrar con un individuo roto internamente, psicológicamente fragmentado, con emociones como el miedo, la ira, los celos, la rabia, la desesperanza, la depresión, toda esa ruptura interna de carácter psicológico es producida por una muerte inicial que nosotros estamos llamando muerte espiritual por lo que dice la Biblia. Esa relación con Dios queda rota y por lo tanto todas las demás relaciones de nosotros quedan tocadas producto de esa. Cuando Dios se da cuenta de que el hombre se ha escondido, porque el propio hombre dice que te oímos y tuvimos miedo y nos escondimos, entonces Dios se da cuenta de que ellos han comido. Y la pregunta es obvia, entonces ustedes, ¿quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Entonces ustedes comieron del árbol que yo le dije. Y él dijo, la mujer que tú me diste. En pocas palabras, Adán no asume su responsabilidad, la cual Dios le había dado a él inicialmente, sino encuentra un chivo expiatorio en su mujer, en Eva, para culparla como la responsable de que la situación se haya dado. Una mujer que en el capítulo 2, cuando Dios se la lleva a él, él dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, la voy a llamar varona, es decir, la recibió con agrado, pero ahora en medio de la situación, él dice, la mujer que tú me diste, y se produce una muerte sociológica, una muerte de las relaciones. Nosotros estamos abordando familias que están fragmentadas, familias que están rotas, y una sociedad cada vez más dividida, una sociedad reclamando derechos que en vez de dar la oportunidad de la reconciliación, lo que hace es que nos estemos separando. En vez de él asumir su responsabilidad, termina culpando a la mujer. Y es obvio que Eva no se va a sentir muy a gusto con un individuo que delante de Dios, como decimos en la República Dominicana, la metió al medio. La puso en una situación de apuro delante del Creador. Por lo tanto, queda rota la relación. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy, producto de los países en guerra, las amenazas permanentes, las familias rotas, todo este problema relacional, nosotros lo estamos viendo en esa situación del Edén. Y obvio, Dios maldice a la serpiente, la manda a arrastrarse, dice que la tierra va a dar cardos y espino, ya no va a ser tan fácil para el hombre vivir, y hay una muerte de carácter ecológico. Y todos los problemas que nosotros estamos enfrentando a nivel del globo terráqueo, el calentamiento global, la contaminación en todo el sentido amplio de la palabra, está enraizada en una relación que fue rota en el jardín del Edén, donde el hombre prefirió ir por su propia manera de hacer las cosas, desechó la manera en que Dios nos mandó a hacerla, y eso trajo y arrastró todo el asunto que hoy tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de la restauración y de equipado para la restauración en medio de una situación como la que estamos y por la que podemos
seguir pasando por un tiempo más largo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la resurrección de Cristo y la labor redentora de la iglesia de Cristo no es solo para garantizar que el alma de los seres humanos vaya al cielo, sino que todas esas muertes producidas necesitan de la resurrección, y la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo la abarca para la transformación. Y finalmente, en el capítulo 3, verso 22, el Señor manda al ángel que guarde el árbol de la vida para que el hombre no coma en la condición que estaba y viva para siempre. Entonces entró la fecha de caducidad de la vida física del ser humano y aparece la muerte física en todo el panorama que dicen algunos teólogos que no estuvo contemplada en el propósito inicial. Yo no tengo respuesta a eso, pero sé que hay algunos teólogos que plantean. Esa buena relación con Dios es el punto de partida de un equipamiento real y verdadero para nosotros poder atender de manera integral desde la iglesia local las necesidades del ser humano con el que nosotros nos estamos encontrando en cada momento. Lo segundo, o la segunda revolución de las relaciones, tiene que ver con esa relación conmigo mismo, que es lo que acabo de identificar como una muerte psicológica. Y esto comienza con un autoexamen de nosotros. ¿Cuáles son nuestras reacciones ante cualquier estímulo? Nos embarga el temor, la ira, la incertidumbre. Antes de que muchos de ustedes se conectaran, estaba conversando con el pastor Roy de la situación del COVID en la República Dominicana. En el día de hoy fueron notificados 817 nuevos contagiados, llegando a la suma de 34,000 en el día de hoy. Tenemos un problema serio. Cuando tú recibes esa información, ¿qué sientes? Hay temor, hay ira con las autoridades, la incertidumbre te embarga, está preguntándote hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar realmente con nuestros países. Y todo eso que nosotros nos preguntamos con autoexamen es lo que nos va a permitir darnos cuenta si nosotros en nuestro contacto con la gente a la que estamos llamados a servirle, vamos a transmitir esperanza o vamos a transmitir la incertidumbre que nosotros estamos viviendo. En un momento, ¿qué aspecto de una conversación nos afectan más? Cuando tú estás conversando con alguien, ¿por qué te afecta la manera en que se dirigió o dijo de ti? Sentimos que aquel nos lleva, no nos reconoce como nosotros somos capaces de reconocer nuestros errores. Creemos que el otro hace cosas para herirnos, siempre estamos culpando a alguien de lo que me está pasando, o yo soy lo suficientemente responsable como para admitir que yo tengo responsabilidad en lo que me pasa. ¿Qué factores externos o internos producen en nosotros variaciones del estado de ánimo? ¿Cómo influye el medio ambiente? ¿Cómo influye en lo que escucho? ¿Cómo influye en lo que dicen de mí? ¿Cómo influye el espacio, la responsabilidad que me dieron dentro de la iglesia, dentro del ministerio en el que estoy en el lugar que yo quiero estar, o me gustaría estar en otro lugar, pero no soy capaz de decirlo, y muy por el contrario, estoy en una situación de desbalance emocional interno que me provoca no ser efectivo en la tarea para la que he sido comisionado?
y frente a las adversidades y a las circunstancias adversas, nos embarga un estado de seguridad o de inseguridad. De verdad estamos creyendo que Dios es todopoderoso para guardarnos, o nosotros, muy por el contrario, estamos como los paganos, atemorizados, estamos corriendo de un lado para otro buscando nuestros propios medios de seguridad. Pudiéramos nosotros explicarnos a nosotros mismos las razones por las cuales estoy temeroso, por la cual no estoy creyendo como debería creer, y a pesar de que el peligro está ahí latente, yo estoy convencido de que estoy llamado a hacer un trabajo que, si bien es cierto, debo cuidarme, pero no puedo huir a lo que Dios me está mandando a hacer. Ese autoexamen nos invita a que nosotros sencillamente hagamos un ejercicio, y los primeros pasos para conocernos a nosotros mismos, para darnos cuenta si nosotros de verdad estamos en condiciones de ser servidores en medio de una tragedia como la que nosotros estamos viviendo. Si nosotros estamos dependiendo de los aplausos que nos dan, del reconocimiento que nos dan nuestros líderes. Si el pastor Roy se le olvidó decirme que lo hice bien y yo estaba esperando ese aplauso del pastor y el pastor no me lo dio, y entonces el pastor es tan insensible que no es capaz de ver que yo estaba anhelando ese cariñito de parte de él, pero no te lo dio. Ahora, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos como gente profundamente amado por Dios. Y eso es una parte que nosotros tenemos que ser consciente y tener esa convicción, porque en un momento determinado, cuando nos falten los aplausos, cuando nos falten el reconocimiento, es fundamental que tú sepas que Dios te ama y te ha amado siempre, te va a amar siempre, no importa la circunstancia. ¿Por qué? Porque las crisis nos llegan por lo menos por tres vías posibles. Una primera vía de nuestras crisis son las crisis que nosotros nos provocamos nosotros mismos. No las provocamos nosotros. Y yo posiblemente en todo mi conversatorio, en algún momento, voy a hacer énfasis en lo descuidado que nosotros podemos ser con nuestra alimentación. Y obviamente, cuando somos descuidados con nuestra alimentación, nosotros acarreamos condiciones de salud que nos vienen encima. Si no nos estamos cuidando, estamos comiendo, nos vamos a enfermar. Es decir, cuando tú le pides a la iglesia o le pides a los hermanos que oren para que Dios te ayude con tu problema, vamos a decir, de sobrepeso, de falta de control con la alimentación. A veces cuando yo oigo petición de esa naturaleza, yo digo, pero, hello, no entiendo. Ejercicio, dieta, punto. Esos son crisis que nosotros nos provocamos. Hay otras crisis que la provocan gente que están intencionalmente decididos a demostrarnos que la vida no es fácil para nosotros. Gente que se propusieron, no sé por qué, hacernos la vida imposible. Y nosotros estamos ahí y somos víctimas en algún momento de sus acechanzas. Y la tercera son las crisis que vienen, como esta que ha venido, una enfermedad que no tiene nada que ver ni con lo que yo hice, ni con lo que hizo mi vecino, sino que fuimos afectados por una plaga en el mundo. Cuando tú eres capaz de saber que esas tres maneras pueden provocarte crisis, es fundamental que tú sepas que Dios te ama. Y que las cosas que a ti te pasan no necesariamente tienen que ver con el castigo de Dios. Y hemos oído muchas personas en esta situación hablando del castigo, las plagas de Egipto y todo lo que, ¿no?,
sigo diciendo, más que del futuro, Dios nos está hablando del presente, cómo nosotros vamos a transformar el presente. Por lo tanto, es fundamental que nosotros sepamos que Dios nos ama y así como nos ama a nosotros, ama a los demás y ama sobre todo a aquellos sectores y grupos humanos en condiciones vulnerables. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en reconocer. Somos amados por Dios y por lo tanto nosotros tenemos que amar a los demás. Pero es fundamental que nosotros conozcamos nuestras partes ignoradas. Hay áreas de nuestras vidas que nosotros no estamos tocando, que somos renuentes a trabajarlas. Están ahí, nosotros las sabemos. Hay algo que te detona. Hay algo que te dicen, que cuando te dicen inmediatamente, tú reaccionas. Tú sabes que está ahí, pero a ti no te interesa trabajar eso, porque eso contempla o conlleva que tú tengas que abrir y que la gente vea tus debilidades y tú no quieres dejarte ver como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes que somos personas con virtudes y somos personas con defectos, que tenemos cosas muy buenas, habilidades bellísimas que Dios nos ha dado, dones preciosísimos, pero también tenemos nuestras carencias y tenemos nuestras limitaciones. Yo recuerdo que, bueno, debo decir, mi estatura es 5'5", y cuando yo enamoré por primera vez a mi esposa, ella me dijo que a ella no le gustaban los hombres chiquitos, los hombres pequeños. ¿Qué hago yo? No, la Biblia dice que no me puedo añadir un codo a mi estatura. ¿Qué hago? Bueno, pero tú eres la que me gusta y vamos. Y la convencí. Y son 32 años y cada vez que le pregunto si está satisfecha, me dice, todavía no le guardo rencor al pastor que nos casó. Es decir, que la cosa ha ido funcionando bien. Pero yo no soy grande. Yo soy de estatura baja. Yo no puedo pretender que me pongan a jugar en un equipo de basquetbol como centro. Yo no puedo. No es mi tamaño. Yo no doy para eso. Yo tengo que admitir esas partes ignoradas que yo no las quiero aceptar, pero están ahí. Y lo otro es que nosotros tenemos que tenemos que aceptarnos tal como somos. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nosotros somos capaces de decirle, Roy, tú me puedes utilizar a mí en esto, porque yo sé que yo puedo hacerlo. Nadie más puede saber para lo que tú puedes dar de tú mismo. No es posible que alguien nos esté diciendo permanentemente, yo creo que tú puedes y tú, no, yo creo que yo no puedo. Usted tiene que conocerse. Y en este ejercicio del trabajo en el reino, nosotros tenemos que autoaceptarnos y autoconocernos. Y nosotros tenemos que ser incisivos, encontrar la clave espiritual. ¿Para qué yo estoy aquí en la tierra? Todos nosotros tenemos una razón para estar aquí. Y Dios nos tiene a nosotros una tarea en la iglesia local de cualquier naturaleza que tú y yo tenemos que descubrirla, y hasta que tú y yo no descubramos para qué nosotros estamos, nosotros no nos vamos a sentir plenos, independientemente de la cantidad de cosas que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, ese ejercicio de conocernos a nosotros mismos es fundamental para nosotros tener una buena relación con nosotros. Y eso nos lleva a tener una buena relación con los demás, que fue lo que enfoqué como la muerte, la mujer que tú me diste. En Costa Rica se usa la palabra atrabanco para referirse a algo que está entorpeciendo en un lugar. Quita ese atrabanco de ahí.
No, no, no No, lo usamos. no. No, aquí no hablamos. ¿Qué término usan para? No sé, ahí la gente que orientado a qué tema vas, Cuando algo está entorpeciendo un espacio que tú dices en la República de quítese a Trabanco de ahí. a trabanco, ¿no? Aquí No, quita es estorbo. estorbo, Como Sí, estorbo un estorbo, sí. o atravesado también. O sí, quita, pero estorbo es como, nosotros cuando queremos decir es cuando una gente resulta entorpecedora, decimos, mírese a Trabanco, mira, 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 mira. Entonces, más o menos lo que Sería Adán le estorbo, dijo, pastor. ¿eh? Sería estorbo la palabra. Sí, veo que sí, que en Costa Rica es estorbo. Pero lo que Adán le está diciendo a Dios es, esta mujer que tú me diste, que yo no te la estaba pidiendo, por cierto, usted fue que trajo su cosa para acá. Es ese el sentido. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque en esa manera de nosotros buscar a quién culpar en nuestra responsabilidad y en los problemas que muchas veces nosotros tenemos, somos incapaces de encontrar soluciones a los conflictos porque nosotros estamos muy interesados en encontrar quién es el culpable, quién fue el responsable de esto. Hay una cañería que está rota, se está inundando de agua, hay que sacar el agua, hay que secar, hay que tratar de corregir el defecto. Pero en la mayoría de los casos nosotros queremos, ¿quién fue que rompió esa tubería? Hermano, antes de averiguar eso, se está desperdiciando agua, tienes que resolver eso y si tú quieres después, vamos a establecer responsabilidades. Pero nosotros como seres humanos somos expertos en buscar un chivo expiatorio. Y es obvio que Eva se siente mal con Adán, me imagino, pero ella también hace lo suyo. Ella termina diciendo que la serpiente fue la que recomendó el menú. Ella fue que me dijo que comiera, yo comí. Sí. Cada quien encuentra a alguien a quien hacer responsable. En la revolución de las relaciones como punto de partida para el equipamiento hacia la misión integral, nosotros tenemos que revisar todo el equipaje de relacionamiento que nosotros tenemos, porque el trabajo de la iglesia, y ustedes lo saben más que nadie, es un trabajo de relacionamiento. Es un trabajo de entendernos y de tratar de entendernos, aún con aquella gente que de una u otra manera usted sabe que a usted no le gusta estar en contacto con esa gente. Hay personas que, bueno, que yo te digo, la única razón que están vivos es porque tú caes preso si los matas, pero no porque tú disfrutes tenerlo. Ahora, con esa gente, Dios nos ha mandado a trabajar y hacer el esfuerzo no de fingirle afecto, sino de verdad de quererlos y de servirlos en amor. Por lo tanto, la revolución de las relaciones, no podemos plantearnos, equiparnos para servir sin antes nosotros chequearnos nuestra bitácora de relaciones. Y hay 5 factores para las relaciones humanas que nosotros tenemos que ver en este proceso como punto de partida hacia lo que nos viene. Ustedes son una iglesia como nuestra iglesia y como muchas de las iglesias en América Latina que ha estado por años trabajando la misión integral. Y sabemos que la misión integral es una misión de relaciones y de importantizar. La semana pasada hablábamos de la necesidad de nosotros visibilizarla, de hacerle ver a la gente que para nosotros ellos no son un número, una persona, que nos importan como que hay quienes no les interesa verlos, pero nosotros los vemos.
Y no solo lo vemos, sino que entendemos su necesidad y tratamos de trabajar con ellos desde su necesidad para alcanzar la transformación. Y el primer factor con el cual nosotros tenemos que equiparnos es el factor disposición. Y el factor disposición responde a la pregunta: ¿nosotros estamos preparados para estas relaciones? ¿Nosotros estamos preparados para salir a la calle y seguir sirviendo a personas que posiblemente son portadores del COVID asintomático, que pudieran infectarme a mí y yo llevar la infección a mi casa, a pesar del cuidado y de todo el protocolo sanitario que yo estoy teniendo? ¿Estoy yo preparado para entablar una relación con un individuo de esos que ahora se me escapa? Todos los profesionales del área social están ahora hablando de las personalidades tóxicas. Han oído, ¿verdad? Tóxico. Esa es una relación tóxica, esa es una novia tóxica, ese es un novio tóxico y todo es tóxico, tóxico. Lo cual tiene sentido. Ahora, ¿estoy yo preparado para relacionarme y servir a aquellas personas tóxicas? Personas que son tan negativas, que son tan feas, son negativa. Tú le preguntas a cierto negativo que es un llavero y lo que te dice: un llavero es un instrumento para que todas las llaves se pierdan juntas. No le ve nada positivo a nada. Entonces, de esa gente que están ahí en la calle, van a llegar a nuestra iglesia, están en nuestro vecindario, pertenecen a nuestro servicio, pero son personas que siempre van a estar viendo la parte negativa de todo el panorama. ¿Cómo nosotros servimos? ¿Estamos preparados para lidiar con ese tipo de gente? Lo vamos a encontrar, lo estamos teniendo. Son gente que están viendo la transformación, que ven gente transformada, y son gente que están permanentes diciendo: eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Yo no le veo el encanto que tiene el pastor con eso. Yo no veo el encanto que le tiene fulana a eso, porque eso no está funcionando. Yo no le veo ningún. Entonces, esa gente está ahí. ¿Estamos preparados para trabajar con ellos? Responder esa pregunta es fundamental, porque esas gente están ahí, porque las relaciones y el servicio demanda de una negación a nosotros mismos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros queremos, para poder servir desde la necesidad del otro y no desde mi confort. Si todas las personas fueran como tú, el mundo, aparte de que fuera quizás un poquito aburrido, porque eso de no tener diferenciación, eso da su poquito de aburrimiento, pero tú te imaginas no tener que discutir con nadie en la vida y que todo fuera sí, sí, no, no, aquí estamos. Pero no es así. La gente no está para decirnos siempre sí. Y aún las personas a las que nosotros servimos, nosotros no tenemos la garantía de que ellos nos respondan ni con agradecimiento. Primero, porque no tienen que agradecernos lo que nosotros hacemos. A quien ellos tienen que agradecerle es a Dios. Pero nosotros llega un momento que sentimos que la gente debería agradecernos por lo que nosotros estamos haciendo por ellos. Déjame decirte, no, ellos no te van a agradecer, y muchas veces son capaces aún de atentar contra tu propia integridad si tuvieran la posibilidad. Y tú estás llamado a seguir sirviendo. La pregunta es, ¿tú estás preparado para ese tipo de relación? ¿Tú estás preparado para salir al ruedo y encontrarte con gente que se conviertan en elementos casi peligrosos para tu propia integridad? En ir a lugares, en ir a situaciones, verte en situaciones, ir a lugares donde la calidad de la gente, donde la violencia de la gente es reconocida por todos y todas.
¿Estamos dispuestos? El factor disposición es fundamental y nosotros tenemos que vernos por dentro. Nosotros vamos a tener que tomar un tiempo y revisarnos. ¿Estamos de verdad preparados para esto? Y ahí está Mateo 5, verso 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Y oiga lo que dice el Señor: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y tú dices, en el cielo. Sí, en el cielo. Y no pudiera ser un chin aquí abajo en la tierra, no pudiera ser un poquito aquí en la tierra. No, dice en el cielo. Así que si nosotros estamos esperando que nuestro trabajo va a ser reconocido con júbilo, nos van a abrazar y nos van a besar y nos van a cargar, no. En el cielo nosotros vamos a recibir la recompensa. Aquí, insultos, persecución, calumnia es lo que nos espera. ¿Tú estás preparado para eso? ¿Realmente estás preparado para eso? Es fácil decirlo. Claro que sí. Vivirlo es diferente. Cuando tú sales a la calle y rescatas a gente en condición vulnerable y tú le das el espacio y tú lo llevas a tu casa y le abres la puerta y tiempo después tu hija te dice que fue agredida por uno de esos tipos, ¿cómo tú te sientes? Es de eso que estamos hablando. La preparación para el ejercicio integral de la misión lleva a que tú estés dispuesto a que tu propio trabajo termine afectando al ti. El segundo factor, después de que nosotros descubrimos que sí, respondemos a la pregunta, sí, estamos preparados para este tipo de relación, es el factor conexión. Él responde a la pregunta, ¿estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Porque en este trabajo pueden darse dos cosas que se parecen pero que no son iguales. Que a ti te guste hacer el trabajo que tú haces y que te guste servirle a la gente a la que tú le sirves. Una gente que disfrute hacer lo que hace pudiera aparentemente coincidir con preferir y disfrutar a la gente que sirve, pero no necesariamente. Porque yo puedo disfrutar hacer cosas, pero que yo tenga como tarea principal enfocarme en los demás. Que cuando yo esté en mi labor de servicio, yo me esté preguntando, ¿cómo a mí me gustaría recibir este servicio? ¿Cuál sería la calidad de esto si yo lo estuviera haciendo para mí? ¿Cómo yo vuelco todas mis energías y toda mi atención para que la otra persona sepa, quede consciente y convencida de que ella representó prioridad para mí? A mí me gusta mucho usar esta parte en mis conversaciones con las parejas, tanto en disertación pública como en consejería. ¿Tú estás dispuesto a enfocarte en ella? Claro, 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 claro. Sobre todo los esposos responden muy rápido. Claro, claro, claro. No, no, no. Porque en un contexto latinoamericano, a los hombres se nos ha dicho que nosotros somos protectores de las mujeres. Y nosotros a la pregunta de si vamos a proteger a nuestras mujeres, decimos que sí, sí, claro, claro. Pero a nosotros se nos olvida que la protección es también emocional.
Nosotros queremos ofrecer protección física, pero no protección emocional. Así que con facilidad vemos a nuestras mujeres que están tristonas y dice, y está llorando. ¿Y por qué tú estás llorando? Bueno, porque tú llegaste hoy, a mí no me saludaste. Y tú estás llorando por eso. Entonces, en ese contexto, tú no se estás enfocando en ella. Porque si bien es cierto que para ti que te salude o no te salude es igual, pero para ella el que tú llegues a la casa y no le demuestres que que ella te hizo falta y que te estabas anhelando vehementemente llegar a la casa para estar con ella, es un problema que le muestra que ella no es prioridad para ti, que tú no estás enfocando en ella. Y eso obliga a que nosotros comencemos a mirar desde el punto de vista del otro y no de nosotros mismos. Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás porque de eso se trata. Y cuando nosotros nos enfocamos en los demás, el tiempo del servicio pierde el horario. Y cuando digo pierde el horario, no significa que tú estás literalmente 24 horas en el servicio, pero tú estás emocionalmente dispuesto para el servicio. Mi recomendación no es que tú estés 24 horas sin dormir, ni descansar, ni comer en la labor del servicio, sino que cuando tú te retiras a tu casa y tú tengas tu tiempo de oración, también ora por la persona a la que serviste ese día y ora por las personas a las que va a servir mañana. Es la señal de que de verdad tú estás enfocado en los demás. Cuando tú descubres que de verdad tú estás enfocado en los demás, entonces tú comienzas a experimentar de verdad la satisfacción no del deber cumplido, sino que tú puedes oír desde el cielo una risa del Padre diciendo, yo tengo contentamiento en ese muchacho, en esa mujer. Ese muchacho me saca la risa. Eso es lo que el Señor dice. Señor Jesús, el Padre dice, este es mi hijo amado en el que yo tengo contentamiento. Y la pregunta es, ¿tú te estás enfocando en los demás de tal manera que Dios desde el cielo está muerto de la risa diciendo que tú eres su contentamiento? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos en este proceso. Porque el enfocarnos en los demás verdaderamente hará la diferencia entre el servicio que hacemos. El segundo mandamiento, Mateo 22:39, dice, el segundo se parece a él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Porque si nosotros nos enfocamos en los demás, hay un tercer factor que surge rápido y es el factor confianza. Y responde a la pregunta, ¿podemos desarrollar una confianza mutua? Porque es fácil nosotros servir desde la distancia de quien yo soy. Bueno, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y muchas veces nosotros estamos en este proceso agradeciéndole al Señor que nosotros somos lo que damos. Señor, gracias porque tú. Pero párate ahí. El que está recibiendo de parte tuya puede percibir que tú eres una persona de confianza para él. Podemos establecer una relación de confianza mutua en el que yo creo en ti, tú crees en mí y ambos nos invertimos mutuamente. ¿Por qué razón? Porque en toda la teorización sobre el acompañamiento a la pobreza, nosotros hemos encontrado muchas formas de acompañar a los pobres en su proceso. Pero nosotros somos, hasta cierto punto, no pobres.
que nosotros estamos en condición de dar. Y sin darnos cuenta, nosotros establecemos una distancia entre el que recibe y yo que doy. De lo que estamos hablando es lo que en educación popular en los años 90 se acuñó como la conversión de clase. Y ustedes los costarricenses fueron muy, ¿cómo te digo?, aventajados en ese proceso porque la educación popular en Costa Rica entre los años 80 y los años 90 fue, ustedes hicieron una buena reflexión. Y hay muchos teóricos de los años 80 y 90 que trabajaron la educación popular y que se comieron bien comido a Pablo Freire y la pedagogía del oprimido, hicieron buenas reflexiones. Y hasta cierto punto el mismo proceso revolucionario de Nicaragua hizo que ellos reflexionaran también sobre el acompañamiento popular. Pero en Costa Rica hubo mucho. Y se acuñó la frase de la conversión de clase. Y la conversión de clase no era más que el desafío que se nos hacía a los trabajadores sociales de que cuando vayamos, no vayamos como agentes externos, sino que nos convirtamos a la gente a la que nosotros estamos sirviendo, que seamos capaces de sentir con ellos, de vivir con ellos, de pensar con ellos, y por lo tanto se nos pedía que nos mudáramos con ellos. Si de verdad nosotros queríamos hacer una verdadera transformación, nos fuéramos a vivir en el contexto, a sufrir las mismas limitaciones de ellos, para que esa necesaria confianza se generara de tal manera que ellos no nos vieran con el término es con la peligrosidad o con la desconfianza de qué traen, qué es lo que buscan. Cuando tú te mudas a una comunidad que tiene problema de agua y tú careces junto con ellos el problema, cuando tú te mudas a una comunidad que tiene servicios sanitarios precarios y tú los vives con ellos se van de preguntar, pero ¿por qué esta persona viene a vivir conmigo aquí? Y ese nivel de confianza se da. Y ese nivel de confianza crece. Ahora, en ese relacionamiento hay una transmisión de ideas y de conversaciones en la que la persona te habla de su realidad de manera mediatizada. No te dice el todo. Te oculta algunas cosas porque no conoce si de verdad tú eres de confianza. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que la gente sepa que puede confiar en nosotros, no porque nosotros somos buenos, sino porque en el ejercicio de la cercanía nosotros se lo demostremos en nuestra manera de respetarlo, de oír sus historias y valorar sus historias. De tal manera que cuando nosotros le decimos, nosotros volvemos mañana, ellos sepan que nosotros volvemos mañana. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. En pocas palabras, esa confianza mutua se va a dar en el cumplimiento que nosotros hacemos de nuestra palabra y de nuestra acción, que haya una coherencia en lo que nosotros decimos con lo que nosotros. Y en ese contexto, la confianza, el factor confianza es fundamental. Cuando nosotros salgamos y sigamos sirviendo en el contexto de la pandemia, la gente que esta enfermedad se ha convertido casi en un estigma y la peligrosidad hace que la gente, posiblemente la gente no sea tan abierta en decir, o yo estuve contagiado o yo estuve en contacto con personas que fueron o están contagiadas. Solo cuando ellos descubran que de verdad nosotros estamos interesados en servir y hacer la diferencia,
ganaremos su confianza y nosotros ganaremos la confianza de ellos. Y eso nos lleva al factor 4, factor de la inversión. Acuérdense que estábamos hablando de enfocarnos en los demás. Aquí estamos en la inversión. ¿Estamos dispuestos a invertir en otros? Porque de lo que se trata es de que yo estoy dando por gracia lo que por gracia yo estoy recibiendo. La consolación con la que yo he sido consolado es lo que me lleva a brindar la consolación a aquellos que están sufriendo como yo estoy sufriendo o como yo habré sufrido. Y yo es desde mi historia de dolor restaurado que estoy en condición de restaurar a otros. Por lo tanto, nosotros necesitamos descubrir que estamos interesados en invertir en otros. ¿Qué es lo que esto puede significar? Que lo que yo soy y yo tengo, a mí me gustaría verlo en otros. Es decir, en nuestros países de contexto de pobreza, la educación es un medio de movilidad social. Hay personas nacidas en hogares muy pobres que hemos podido estudiar y eso hizo la diferencia. Es decir, mi papá vivió una vida un poquito mejor que la de mi abuelo. Entonces, mi papá se encargó de que yo viviera una vida un poquito mejor que la de él. Entonces, yo me esfuerzo y ahora mis hijos tienen una vida, vivieron y han vivido una vida mejor que la mía. Se han pasado de contento inclusive. Entonces, yo espero que los nietos míos, yo no tenga que darle nada. Si mis hijos ya vivieron y han vivido mejor que 100 veces que lo que yo viví. La pregunta es, ¿eso que yo he hecho por los míos, yo estoy dispuesto a hacerlo por los hijos de los otros? De eso se trata este asunto. Cuando yo estoy acompañando en medio del dolor, yo estoy acompañando porque yo he sido sanado en el dolor y yo quiero ver a la gente libre del dolor. Por eso yo busco que la transformación sea radical y sea integral para todos, de tal manera que nosotros podamos regresar a casa y mirar a los ojos con tranquilidad a nuestros familiares y poderle decir que nosotros como familia nos estamos invirtiendo en otros para que otros tengan aún mínimamente lo que nosotros tenemos. Ese factor de inversión, estamos dispuestos a invertirnos en otro. Déjeme decirle, hay tantas razones para yo invertirme en mí mismo. Después que nos hemos fajado tanto, diría cualquiera, después que tenemos más de 20 años de estudio, entonces nos casamos, en vez de irnos a Europa un mes o 2 meses, agarramos y nos casamos muy jóvenes, entonces vienen los hijos y hay que criar a los hijos, entonces hay que pagarle colegio, hay que pagarle universidad, y entonces después se casan y a las hijas tenemos que hacerle boda cara, entonces es un lío. Entonces dice, hay mucha razón para que tú comiences a pensar, ¿cuándo es que me voy a dedicar tiempo y yo? Es decir, la parte humana nos va a pedir, pero si nosotros nos preguntamos, ¿tiene fecha de caducidad la inversión en otros? Jesús se invirtió hasta la muerte. Y si bien es cierto que Él hizo un sacrificio único e irrepetible, no significa que nosotros debemos escatimar algún esfuerzo para garantizar que otros vivan una vida digna de ser llamada vida. Estamos dispuestos a invertirnos en otros porque de eso se trata. Es de invertir en otros. Y eso nos lleva al factor 5. Y eso tiene que ver con el reconocimiento
de que antes de que nosotros llegáramos al lugar donde vamos a servir, ya Dios estuvo sirviendo ahí antes y la gente ganaron una experiencia y fueron equipados con unos recursos que están ahí y que nosotros debemos entender eso para que cuando lleguemos hagamos una sinergia entre lo que ellos tienen, lo que nosotros tenemos, entre lo que ellos saben y lo que nosotros sabemos. Y entonces nos preguntamos, ¿podemos crear relaciones en las que salgamos ganando ambos? Cuando tú estás en el lado orgulloso del proveedor, tú crees que tú no tienes nada que aprender, que tú no tienes nada que ganar de aquellos a quienes tú estás sirviendo. Como dirían los pentecostales, es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que recibir y nosotros tenemos que aprender de las personas con las cuales Dios en su infinita misericordia nos ha permitido trabajar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Y eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque esa es una manera de valorar a las personas a las que servimos. Si hay alguien con la que nosotros tenemos contacto y nos dice, yo fui afectado con el COVID, y nosotros le preguntamos, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué hiciste para salir? Y la persona dice, mira, y yo estuve bebiendo té de limón con sal y me comía una maca de lechuga en la mañana y agarraba un guineo maduro en la tarde y lo partía en cruz y me lo comía y yo estoy anotando el guineo, la lechuga, el limón. Porque lo que él me está diciendo no es que yo estoy fingiendo un falso interés, yo estoy aprendiendo de cómo él me dijo que lidió con la enfermedad. Y yo soy capaz de llevarme esas anotaciones a la casa más cercana y decirle, pero mira, acabo de hablar con Pedro y me dice que esto le funcionó a él con el COVID. Estoy aprendiendo, estoy valorando. Y ya yo estoy aparte de la mascarilla o del guante que yo pueda llevarle, ahora también le estoy llevando una experiencia que yo me gané en mi relación con fulano o con fulana, que hoy yo puedo incorporarla a mi batería de conocimiento, que si bien es cierto, no tiene mucho fundamento científico, no necesariamente no es verdad. ¿Ganamos? ¿Estamos ganando mutuamente en esto? Nosotros tenemos que ser insistentes en esta parte porque el proceso de servir integralmente requiere de sinergia, requiere de sumatoria de esfuerzo, requiere de sumatoria de energía, porque nosotros con todas nuestras personas y con todos nuestros técnicos y con el poco o mucho dinero que podamos tener, no vamos a atender todas las necesidades de la gente que Dios está poniendo en nuestro alrededor. Necesitamos sumar esfuerzo. Y hay por ahí gente que no me caen bien, pero que están haciendo algo bueno, a lo que yo también tengo que abrir el espacio que entren para acá. Hay gente que no creen igual que yo, pero están haciendo por la gente a la que yo amo y a la que yo le estoy sirviendo, están haciendo cosas buenas y voy a tener que abrir el espacio de trabajar con ellos también. Entonces, obviamente, nosotros le vamos a demostrar a todos los sectores con los que trabajemos que somos co-beligerantes, que somos, pero que no somos aliados. Estamos en esto activando nuestras acciones para transformar esta realidad, pero que sepan que yo lo estoy haciendo desde esta perspectiva, aunque usted lo esté haciendo desde esta. Participo con algunos amigos ecologistas y con el perdón si hay algunos los ecologistas, ahí yo los quiero mucho, pero me dan a veces como medio risa, porque ellos estamos defendiendo una Loma Miranda, donde hay una mina y quieren explotarla, y Loma Miranda es un parque nacional. Entonces estamos en estos momentos entre pandemia y todo, pero ellos están hablando de la madre naturaleza. Y entonces yo
yo no soy tan cuidadoso como Roy. Yo me río. Si la cosa no me río, punto. Yo le digo, mi grandísimo favor, que madre naturaleza. Dice tu hermana en la creación. Esa no es tu mamá, tu padre es Dios. Y si tú no estás defendiendo a Loma Miranda porque tu creador te va a pedir cuenta por ello, tú no estás haciendo nada. Tu ecologismo, si es debajo del sol, ñangala fuángala, te fuñiste, viejo. No hay sentido. Pero estamos ahí como beligerantes. Estamos peleando, protegiendo. Pero la razón por la que él está envuelto en el cuidado de Loma Miranda no es la razón por la que yo estoy. Yo tengo una razón más alta. Yo sé que el dueño de Loma Miranda me mandó a cuidarla. Y si no la cuidé, me va a pedir cuenta. Y yo no quiero pasar una vergüenza delante de mi creador que me diga, mire, usted se puso a hablar muchísimo disparate y usted no cuidó Loma Miranda. Y mire, ustedes estaban destinados a vivir 20 años más y se murieron antes porque no había agua. Y yo, nos van a pedir cuenta de los años en nuestros países que pudimos ser de esplendor y no lo vivimos por irresponsable. Ahora, nuestros amigos ecologistas tienen que saber que yo no estoy defendiendo Loma Miranda porque eso sea la madre naturaleza. Ame el grandísimo. No se más serio. Pero marchamos en la misma dirección. Ahora, estamos sumando esfuerzos. Los diferentes sectores tienen que saber que estamos ahí por motivos diferentes, pero peleando por el mismo propósito. Porque esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos establecer relaciones en las que salgamos ganando mutuamente? En la que yo regrese a mi casa sabiendo que gané y que esa persona a la que yo le serví ganó y que el mundo y este día fue mejor porque tú y yo tuvimos contacto con él. Es una tarea fundamental en este proceso de equipamiento en el que estamos. Yo me reía mucho porque desde la pandemia estamos diciendo que cuando esto pase no vamos a volver a ser igual. Lo han dicho en Costa Rica. No, esto nos cambió, no vamos a ser igual. Pues déjeme decirle, estuvimos en cuarentena, se rompió el día 30. En la República Dominicana estamos en un proceso electoral ahora. El domingo hay elecciones. Pues estos últimos 4 días han habido caravanas multitudinarias como en los viejos tiempos. No cambiamos nada, eso es mentira. No hemos cambiado nada. Es decir, los pastores están peleando por abrir sus iglesias a reuniones como antes, a pesar del peligro que tenemos. No hemos cambiado nada. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos ganado? Y en nuestra relación nosotros tenemos que ser cuidadosos en si lo que estamos haciendo es para mi tranquilidad, para yo cumplir con el deber que yo sé que tengo delante de Dios, o yo estoy amando tanto a esta gente que yo estoy dispuesto a caminar las 2 millas con ellos hasta el punto de que mi vida sea diferente porque yo tuve la oportunidad de contactarlos y de servir. Final de esta no de la noche. Pregunta de reflexión. Ahí tenemos 3 preguntitas. A la luz de lo que hemos hablado, ustedes ahí desde Costa Rica, como decía Roy, una tarde lluviosa, nosotros tuvimos una tarde lluviosa, pero un calor de 32 grados Celsius. Es decir, que nada que ver con fría tarde. Es decir, llovió y como quiera tenemos una temperatura bastante calurosa. ¿Cómo entendemos la revolución de las relaciones? Recuérdense que estamos hablando, el equipamiento comienza con un proceso de cambio en mi relación con Dios, en mi relación conmigo mismo y en mi relación con los demás.
de ese tres tipos de relaciones en cuál requiero hacer mayor cambio para seguir sirviendo, y de los 5 factores, cuáles resultan más fáciles de vivir y poner en práctica por ti, y cuáles son tu mayor reto de los 5 o factores. Espacio para 4 o 5 personas que quieran tomar cualquiera de las 3 en cualquier orden, no importa, para reflexión. Ya saben, hermanos y hermanas, que pueden habilitar el micrófono, cada uno por aparte, para que podamos reaccionar a esta primera parte. Anímense, anímense. Ay, bueno, yo voy a hablar. Que me cuesta un poquito. Adelante. Bueno, Pastor, muchísimas gracias. Me encantó toda la introducción que usted hizo con respecto a la caída. Nosotros en Shalom hemos sido muy instruidos en esta línea y el pastor nos ha hecho siempre saber que la caída es general, ¿verdad? O integral, por decirlo así. Y de esa forma, para mí cuando yo llegué a Shalom fue una gran experiencia, porque aunque tengo muchos años de estar en el Evangelio, nunca había sido enseñada en esta línea. Entonces uno siempre hablaba de salvar las almas, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido a que las personas se salvan integralmente. Y ahora que usted mencionaba cómo disponernos a nosotros a servir a los demás, aunque siempre tenemos muy claro el servicio, porque somos una iglesia enseñada a esto, nos deja todavía más claro, ¿verdad? Que, no sé, por lo menos yo me siento muy desafiada porque me siento como a la mitad de realmente esa disposición. Y a veces uno hace lo que puede, ¿verdad? En los medios, en el tiempo económicos y demás. Pero tal vez yo me desafío a mí misma de ese, vamos a ver, de cómo interiorizar con esa persona, ¿verdad? De cómo acercarse más allá de tal vez algo económico, de una charla, sino qué es lo que esa persona realmente espera, y de alguna u otra forma lo que el pastor Roy nos ha venido, digamos, reiterando como consejeros, ¿verdad? Porque, bueno, pues ese curso sale de un grupo de consejería. Y también pues aquí tenemos chicos del equipo de trabajo de nosotros, y me encanta cuando ellos pueden escuchar eso, porque a veces somos muy como egocentristas, ¿verdad? Y de verdad, Pastor, muchísimas gracias, porque hay todo un tema de aprender. Dice, de las 3 relaciones, ¿cuál es el requerimiento del mayor cambio para seguir sirviendo? Yo creo que todas. Bueno, ¿verdad? Creo que todas. Pero bueno, ese es mi aporte, y de verdad muchísimas gracias, porque de verdad son clases extraordinarias, bellísimas. Y gracias al Pastor Roy por también tomarnos en cuenta para hacer eso con usted, Pastor. Es un gusto conocerlo, y de verdad muchas gracias por sacar el tiempito para todos esos que estamos aquí para aprender. Gracias a ti, Leti, por tu palabra. Seguimos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. Lo preocupante que algunos tengan la cámara apagada es que uno no sabe si están durmiendo. Usted no sabe si están nada más ahí, dejaron ese es el problema. Vamos a creer que están despiertos. Vamos a creer, porque aquí veo la gran mayoría solamente se ven las camaritas apagadas nada más. Hoy, señor, pero bueno. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, yo. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Saludos.
Me llamó poderosamente la atención cuando usted hablaba, pastor, de los primeros pasos, que es conocernos a nosotros mismos, porque a veces nosotros pensamos que como cristianos o como servidores y que trabajamos cerca de la gente, siempre debemos tener todas las respuestas a todo, ¿verdad? Creemos poder hacerlo. Pero me llamó poderosamente la atención cuando usted dice prestar atención a nuestras áreas olvidadas. Y creo que para nosotros poder servir mucho mejor, debemos prestar atención primero a mí mismo y luego empezar a tratar de ayudar a los demás. Creo que empezando por mí misma, creo que para llegar a una plenitud de servicio y de acompaño, debo trabajar mucho en mí antes de pensar en poder ayudar a los demás. Entonces, es muy importante y le agradezco por, digamos, llamarnos la atención en ese sentido de lo que debo ver en mí misma para poder empezar a servir. Y en relación a las preguntas, creo que, bueno, de los 5 factores quería específicamente de ese factor de como personas. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Buenas noches. Bueno, yo, en lo personal, siento que esto fue un poco confrontativo, porque en el área de estamos dispuestos a dar eso más, a ponernos en el lugar del otro para ayudarlo, estamos dispuestos a esto, a lo otro, y en ocasiones lo dudamos. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro para ayudar a los demás. Y como decían Kaylin, en la parte de nosotros mismos, a veces nos descuidamos a nosotros por ayudar a demás personas, cuando deberíamos estar bien nosotros para ayudar a los demás de una forma no correcta, sino de totalidad. No sé si me explico. Ese sería como mi aporte. Gracias. ¿Alguien más? De los factores mencionados, ¿cuáles son los más fáciles para ustedes de vivir y poner en práctica? ¿Cuáles son los de mayor reto en estos momentos? Quizás en un comentario un poco más general, esa revolución de las relaciones me llamaba mucho la atención cuando usted habla del hecho de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, cuál es nuestra verdadera motivación, qué es lo que andamos buscando, qué es lo que pretendemos, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que lo más importante es lo que usted tocaba, de que lo que yo viví, lo que yo pude superar, lo que yo hoy estoy disfrutando en Dios, que no lo vivía antes, que eso que yo disfruto hoy pueda compartirlo con los demás, ¿verdad? De una forma abierta, de corazón, que sin fingimientos, ¿verdad? Sin hipocresías, sin buscar, como usted decía, el abrazo o la palmadita en la espalda de parte del pastor, sino que es ese deseo profundo mío de poder ayudar a aquellas personas a superar lo que a mí quizás me ha llevado 50 años de mi vida poder superarlo. Entonces, poder compartir eso y poder ayudar a otros en ese sentido. De las relaciones, bueno, yo creo que la mía conmigo mismo ha sido una lucha de muchísimos años por muchos factores diferentes, ¿verdad? Que he tenido que aprender a irme conociendo y por qué reacciono a veces como reacciono por una o por otra situación. Y ni qué decir de mi relación con Dios, ¿verdad? Obviamente ha evolucionado desde que yo era un chico y no entendía que había un Dios que me amaba y que en un momento determinado quise terminar con mi vida. Desde ese momento hasta el día de hoy, pues ha sido una evolución, ha sido un cambio increíble en mi relación con Él. Desde el punto de vista de un momento simple, sencillamente mencionarlo, como lo mencionan muchos, como una muletilla, a establecer una relación con Él, a conocerlo más profundamente, ¿verdad?
Entonces, me mueve mucho ese tipo de conceptos, porque yo creo que lo principal a lo que nos ha llamado Dios, como decía por ahí, es que amemos a los demás como a nosotros mismos. Y quizás ese es el punto máximo de la experiencia, porque yo ahora le comentaba a mi esposa, cuando usted decía, bueno, estaríamos dispuestos a llevarnos a alguien a nuestra casa para acogerlo y si sucediera algo con mi hija, y yo me quedaba pensando, y Señor, yo estoy a ese nivel, estaría dispuesto a hacerlo, a arriesgar, no sé si me voy a entender, la Claro, seguridad claro. de mi familia por amor a alguien más, ¿verdad? Que está tal vez en una situación de riesgo. Entonces, obviamente, pues nos falta mucho por caminar, mucho por aprender, mucho por crecer en Dios y que Él crezca en nosotros para poder cumplir ese llamado y cumplirlo de la mejor forma y de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, gracias, Stanley. Muy, muy, muy importante y gracias por abrir tu corazón con nosotros. Yo quería dar un aporte, primero que nada. Adelante. Saludos a todos y Pastor, muchas gracias por la charla de hoy, ha sido muy enriquecedora. Yo creo que de las áreas, de las 3 relaciones que usted nos muestra, yo creo que todas deben tener un cambio constante, porque si hablamos de la relación con Dios, esa debe crecer cada día más. Si hablamos de la de nosotros, y quizás cada día encontramos algo que tenemos que mejorar, entonces también debe crecer. Y si es con los demás, y esa requiere mayor esfuerzo de nosotros. Realmente los factores, yo creo que el más fácil a veces es la disposición, porque todos decimos, ay, sí, yo estoy dispuesto a servir, porque eso es como la más fácil de decir, ¿verdad? Que vamos a hacer. Pero si vemos los otros 4, o sea, realmente el invertir tiempo, el de la sinergia, o sea, no son fáciles porque requieren que salgamos de nuestra zona de confort para hacer algo más. Entonces yo creo que si tuviéramos que decir cuáles son los más difíciles, quizás los 5, viendo que quizás el que es un poquito más fácil sería la disposición, pero sí tenemos que trabajar muy duro en casi que los 5. Ese es mi aporte. Gracias, Vivi, por tu palabra. Bueno, estamos llegando a las 9 de ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces, mi cálculo era más o menos como 1:30. Sí. Y yo estoy llegando. Estoy llegando a mi tiempo. Señores, muchas gracias. Gracias por su retroalimentación. Como le dije, le estaré preparando todo este paquete de las presentaciones al Pastor Roy para que ustedes lo puedan tener con la libertad de poder usarlo en lo que ustedes les sea útil. Primero, porque si bien es cierto, hay algunas ideas mías, las otras son que yo la aprendí de otro, así que ustedes la usen no va a ser ningún problema para mí, pero quiero sí prepararle un paquete para que lo tengan y puedan, antes de terminar la 4ª clase, alguna pregunta que se le haya generado, que podamos tener un tiempo en la sesión última para llenar vacíos que se hayan generado en el. Pero yo estoy muy agradecido del Señor de poder servirles y de gozar de su bien. Roy, sigo agradecido, mi hermano. Gracias. Síganse cuidando, señores, que obvio de verdad. Muchas gracias, querido pastor. Sería bueno que dejara tareas. Por ejemplo, yo aquí tengo todas mis notas, vea, todo lo que he escrito en estas sesiones. Ahí será bueno que cada uno lo presentes aquí, muestren las libretas llenas de apuntes para ver dónde están, a ver qué pasa. Ay, Ariel es el que está haciendo el celular. Ariel, mándeme unos 10 pantallazos para ver si es cierto. Todos, esto es una gran bendición, de verdad. Nosotros ahora cuando hablabas de la inversión, yo espero que nadie me malentienda en el sentido de que esta es una inversión de amor de la iglesia para cada uno, para cada una, y hay que aprovecharlo al máximo. No todo el tiempo tenemos la bendición de contar con alguien de la envergadura que usted tiene, Pastor José Ramón, porque es un mérito que tengo que darle.
y a todos los que estamos aquí, a mí a veces, yo aprendí, y esto lo han escuchado en Chalón, aprendí de mi papá, que ya está sobre los 70 años. Pastor José Ramos, mi papá ha sido un maestro de la Biblia, a su forma y su manera, muchos años. El viejo, usted le puede preguntar 10 versículos de la Biblia, te los va a decir cita por cita y todo. Y mi papá, a esa edad y con esa experiencia, cada vez que yo estoy predicando, está con una hojita así, anotando absolutamente todo. Y a veces cuando yo veo ciertas actitudes en gente, me duele tanto, cuando, ¿verdad? Tanto conocimiento, tanta necesidad que tenemos y a veces nos aprovecha. Yo espero que este grupo lo esté haciendo, y que valoremos mucho la inversión de amor que se está haciendo. Al fin y al cabo, como todo, de camino nos vamos a dar cuenta quiénes se prepararon y quiénes simplemente pasaron por aquí nada más. Así es que una última exhortación para que aprovechemos bien este espacio. Muchas gracias a todos y todas. Hoy hay algunos que no pudieron llegar, pero bueno, gracias a ustedes. Pastor José Ramón, saludos a Jocelyn, saludos a mi gente linda en República Dominicana. Cuídense mucho, cómase un buen mofonguito, un sancochito. Y Ya tú sabes. Gracias a ustedes, señores. Descansen. Verdad, muchas gracias a toda la gente nuestra, muchas gracias. Buenas noches, Dios les bendiga, cuídense. Amén, y esta amén. clase, bendiciones para todos. Esta clase va a estar en el sitio web para que la vuelvan a rumiar y verla una vez más. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas para todos.